Hola amigos y amigas, mi nombre es Gabriel Corbella, soy Avid Certified Instructor, Master Instructor y técnico certificado por Avid también. Uno de los tópicos que os voy a mostrar ahora es básicamente la diferencia que tenemos trabajando con Avid con respecto a otros fabricantes de ediciones no lineales, como pueden ser Final Cut, Premiere, Vegas y demás. Una de las grandes diferencias que tiene Avid es básicamente con la gestión de media, es decir, cómo Avid gestiona la media. Que esto muchas veces, cuando no se sabe cómo trabaja internamente Avid, es lo que hace que no se entienda muy bien cómo Avid trabaja y cómo se gestiona. Y la gestión de media, la gestión de los proyectos, son claves para después poder borrar, poder exportar, poder gestionar un poco todo el montaje que nosotros estamos haciendo. Entonces, para ello, con unas diapositivas os voy a mostrar básicamente, para que entendáis básicamente cuáles son las carpetas fundamentales que trabaja Avid y cómo Avid trabaja realmente con ello. Fijaros, básicamente aquí es un poco chiste, como empecé yo trabajando, usé Premiere hace bastantes años con la versión 2, por ejemplo, de Premiere. Fijaros que Premiere básicamente lo que puede trabajar es con el ProRes, que es el códec que tiene Final Cut para HD, con el Avid DNX HD, que es el códec que tiene Avid para trabajar en HD, y ahora se ha introducido un códec nuevo, que es el DNX HR, que es el códec que se ha introducido para poder trabajar con formatos de 2K, 4K y demás. Entonces aquí vemos en esta básicamente cómo trabaja cada programa de edición. Fijaros, Final Cut trabaja básicamente, su estándar es MOB, que yo creo que es una de las limitaciones que tiene bajo mi punto de vista lo que es el propio programa, ya que Avid en este caso, como pone en el primer término, Avid trabaja un poco con los estándares que hay hoy en día en lo que es en postproducción, que sea el OMF, que ya se ha quedado un poco obsoleto por la compresión que tiene, pero uno de los estándares que la mayoría de cámaras y demás trabajan es con los formatos MXF. Avid trabaja o puede trabajar directamente, nativamente, utilizando la parte de AMA directamente con los MXF, o directamente cuando nosotros consolidamos, cuando nosotros transcodificamos algo, todo lo que nosotros copiamos o transcodificamos, Avid lo transcodifica o lo copia a MXF y lo mete dentro de su carpeta de media, que es la carpeta de Avid Media Files. Cuando estamos trabajando con OMF, que era el formato en el cual introdujo Avid en los orígenes, cuando se creó Avid básicamente, que Avid fue uno de los primeros, o el primer edición no lineal que se inventó, trabajaba con OMF, que es Open Media Framework Interchange, un archivo de intercambio de media. Y MXF quiere decir Material Exchange Format. Entonces vamos a ver un poco cómo trabaja Avid. Básicamente tenemos que saber que trabajando con Avid nosotros tenemos la libertad para decidir con qué tipo de formato de vídeo trabajamos. Si trabajamos como OMF, todos los OMF se guardan dentro de una carpeta que es la carpeta de OMFI. Si nosotros trabajamos con MXF, Material Exchange Format, todos los archivos se guardan dentro de una carpeta que se llama Avid Media Files. Esto con respecto al vídeo o al vídeo. Y con respecto a los formatos de audio, podemos seleccionar 3 de los formatos estándares que tenemos en lo que es el formato de audio, como es el WAV, el live, que eso se guarda en la carpeta de OMFI, y si nosotros usamos el Pulse Code Modulation, que es el PCM, como se le conoce, va directamente a la carpeta de Avid Media Files. Una de las cosas que tenéis que entender trabajando con Avid son las diferentes formas que nosotros podemos trabajar con la media, básicamente. Podemos trabajar directamente, nativamente, con los archivos que nos dé Red One, que nos dé Canon, que nos dé Sony, que nos dé Panasonic, sin alterar para nada la media, sin necesidad de importarla, simplemente trabajando con la utilidad que se llama AMA, Avid Media Access, podemos trabajar directamente con ellos, y otra de las cosas que nosotros podemos hacer es directamente importarnos o linkar esa media y consolidar o transcodificar, que entonces iría a las carpetas propias que tiene Avid de media. ¿Ok? Y la tercera forma podría ser un mixto. En una misma secuencia podemos tener clips linkados por AMA, clips importados o transcodificados o consolidados directamente desde la carpeta de Avid Media Files. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un documental, el nombre le he puesto sobre Madrid, por ejemplo, ese sería el proyecto que nosotros tenemos en Avid. Lo que vulgarmente lo conocemos por carpetas, Avid no lo considera carpetas, lo considera bins. Tened en cuenta que mucha de la terminología que usa Avid proviene del cine. Antes lo que es el negativo no se llevaba en lo que es en carpetas, se llamaba en cestos, por lo que bin es cesto en inglés. ¿Okay? Entonces tenemos el proyecto. Dentro del proyecto nosotros creamos diferentes bines. Dentro de esos bines es donde nosotros después guardamos, importamos diferentes clips de audio,
clips de vídeo, clips de audio con vídeo, y con los diferentes clips, en el orden que ya como editores consideremos, lo que nosotros vamos a generar una secuencia. Entonces, uno de los mayores problemas que tiene la gente cuando está trabajando con Avid es entender básicamente cómo Avid trabaja. Y entender básicamente que no es como otros programas que dentro de una misma carpeta nosotros tenemos lo que es el proyecto y nosotros tenemos la media generada en ese proyecto. En Avid siempre, y siempre ha sido así, y no creo que más cambie, siempre se gestiona en diferentes carpetas. Por un lado tenemos la carpeta de proyectos y por otro lado tenemos la carpeta de media. Esa carpeta de proyectos que nosotros tenemos puede estar en cualquier parte de nuestro disco o de nuestros discos. Puede haber tantas carpetas de proyectos como queráis. Eso sí, la carpeta de media solo puede haber una carpeta de media de OMF o de MXF, el Avid Media Files o el OMFI Media Files, una carpeta por cada partición de disco o disco y siempre en la raíz del disco. No puede estar metido dentro de una subcarpeta. Por lo que las carpetas fundamentales de Avid son estas dos, el proyecto por un lado y la media por otro. Y una tercera carpeta, que sería la carpeta de usuario, en el cual nosotros guardamos las diferentes configuraciones de usuario que tenemos. Es decir, cómo tenemos configurado el interface, cómo tenemos configurado los botones, cómo tenemos configurado todas las ventanas que nosotros estamos utilizando a la hora de editar. Y una de las partes fundamentales que tenéis que saber además es lo siguiente. Como he comentado antes, Avid trabaja directamente con archivos MXF, pero dentro de los MXF existen dos tipos de formato. Tenemos el MXF OP1A y el MXF OP-Atom. Avid trabaja con el OP-Atom. ¿El OP-Atom en qué consiste? Es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una imagen que hemos importado, una imagen que hemos copiado, y esa imagen tiene una pista de vídeo y 3 audios, directamente en la carpeta de media vamos a tener 4 archivos sueltos. Esa es la diferencia entre el OP-Atom, que separa el audio y el vídeo, o el OP1A. El OP1A sería un solo archivo, tanto para el vídeo como para el audio. ¿Ok? Entonces, todo estaría dentro de un único archivo. Y el OP-Atom, que es el que trabaja Avid, está separado. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la carpeta de media que tenemos aquí abajo, veis que tendríamos, por un lado, lo que es la imagen y, por otro lado, el audio. ¿Ok? Los audios separados. De todos los proyectos, si nosotros solo tenemos un disco duro, tendremos una única carpeta de Avid Media Files y dentro de esa única carpeta de Avid Media Files tendremos toda la media que tengamos en todos los proyectos. ¿Ok? Después ya la gestión de media se hace desde la propia aplicación. Esta carpeta de media tenemos que saber, por supuesto, que existe, tenemos que saber que ahí guarda Avid toda la media, pero nunca hay que entrar a esta carpeta a borrar ni a gestionar. Toda la gestión de la media se hace desde la propia aplicación. Y luego sí que tenéis que saber simplemente que dentro de esta carpeta tenemos dos tipos de archivo. Fijaros, por un lado tenemos el archivo, estos dos archivos que es el MSM-FMID y el MSM-MMOB. Fijaros, un segundo. Fijaros, el MSM-FMID es el que contiene toda la información del disco. ¿Ok? Es el que contiene toda la información de disco, es decir, el que mapea, el que direcciona, el que dice, este clip está en esta parte del disco. ¿Ok? Y el otro, el que tiene la O, es el que contiene toda la información de todos los archivos que están dentro de la carpeta de media. Es decir, duraciones, formatos y demás. La base de datos, por decirlo de alguna forma. Y estos son los archivos fundamentales que tenemos dentro de la carpeta de media. Fijaros, una de las cosas que también tenéis que saber es lo siguiente. Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, dentro de la carpeta de MXF, los archivos Avid Media Files, dentro de la carpeta de Avid Media Files siempre vamos a tener la estructura que se muestra aquí en la parte superior. Avid Media Files MXF 1 y dentro de este 1 va a ir toda la media. Cuando se van generando unos 15.000 archivos dentro de la carpeta, Avid automáticamente genera la carpeta 2, por lo que puede ser difícil que encontremos una carpeta 2 y demás dentro de la media. Pero la estructura siempre es esta y siempre tiene que ser esta. Si modificamos cualquier nombre, si modificamos el nombre de la carpeta, si modificamos la estructura y demás, vamos a conseguir el no ver la media, es decir, que nos aparezca media offline dentro de la propia aplicación. ¿Ok? En los proyectos HD siempre son MXF, mientras que un proyecto SD yo podré direccionar si usamos la carpeta OMFI Media Files
o Avid Media Files. Es decir, en un proyecto SD yo puedo decir si el archivo va a ser OMF o va a ser MXF, mientras que todos los proyectos que tengamos HD siempre, siempre, siempre van a ser MXF. Entonces, aquí estamos viendo también una de las funciones que tenemos dentro de lo que es la propia aplicación. Trabajando en HD, una de las ventajas que tenemos es que también podemos trabajar directamente con la tarjeta. Una de esas opciones que hemos visto que nosotros podemos trabajar directamente con los archivos nativos, directamente, por ejemplo, grabado, como se pone aquí en el ejemplo, con una cámara Sony XDCAM-X, por ejemplo, o con Panasonic P2, nosotros podemos trabajar directamente. Está claro que si trabajamos directamente contra la tarjeta o contra la estructura de tarjeta, lo que no vamos a alterar en ningún momento lo que es los propios archivos, sino que trabajamos directamente con ellos y nosotros como editores lo único que vamos a hacer es crear la carpeta de proyecto en la cual nos va a permitir poder nosotros seleccionar estos archivos. Esperemos que esta parte de estructura de cómo Avid gestiona la media y demás haya sido de vuestro interés y repito, es una de las partes que tiene que quedar clara y es la diferencia realmente que tenemos Avid con el resto de ediciones no lineales. Muchas gracias.